Tras el atentado en el subcentro de Escuela Militar, se abrió el debate sobre la efectividad del trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, y puntualmente sobre la presencia de agentes encubiertos en dicha organización. Justamente sobre este punto, algunas voces han llamado al gobierno a reconsiderar los cambios a la ANI y concentrar aquel personal, aquella herramienta solo en las instituciones policiales. Vamos a profundizar precisamente en este tema con el director ejecutivo del Instituto Libertad, Antonio Horvat. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Bienvenido. Hola, buenos días, Sebastián. Buenos días, Paola. Antonio, primero la pregunta más básica. ¿Por qué oponerse a una herramienta que parece esencial para el trabajo que pueda desarrollar un organismo de inteligencia como es la ANI? A ver, aclaro un punto. Nosotros no nos oponemos a que se haga inteligencia. Es más, nosotros sabemos, y hoy día con la regulación y legislación actual, la ANI puede solicitar que existan agentes encubiertos hoy sin tener que hacer ninguna modificación legal a través de las policías. Son las policías, en este caso investigaciones, que tiene además profesionales bastante capacitados, carabineros que también tiene profesionales bastante capacitados, los que están en condiciones de hacer inteligencia en el país. Lo que pasa es que hoy día la ANI cumple un rol coordinador entre las 5 instituciones que hacen inteligencia en el país. ¿Cuáles son esas 5? Las 3 de las Fuerzas Armadas, o sea, Ejército, la Fuerza Aérea, más la Naval, más las 2 policías que serían investigaciones y carabineros. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es por qué no está funcionando exactamente ese rol coordinador, porque hoy, por ley, las instituciones que realizan inteligencia están obligadas, esto no es un tema discrecional o no discrecional, están obligadas a entregar la información que les solicite el director de la ANI de manera oportuna. Y es más, el que coordina el comité de inteligencia hoy día en el país es el director de la ANI, que es el que está facultado para llamarlo. Por lo tanto, si el director de la ANI o la ANI en general está haciendo un llamado de voz diciendo que él no puede contar con los agentes encubiertos, lo que pasa es que él quiere contar con agentes encubiertos que sean de la ANI, no de la policía, y ese es un tema que es bastante distinto. ¿Y no es justificada aquella solicitud que el organismo de inteligencia cuente con personal propio que pueda hacer el trabajo con las directrices en particular que necesita para poder recabar la información que requiere? Es que si lo planteáramos así, ¿para qué existiría la inteligencia en los restos de las policías? Porque cada una tendrá su especificidad, ¿no? Pero es que tienen que haber unas coordinaciones, y aquí no podemos permitir, y de hecho cosas que han sucedido en el pasado, que cada uno de los organismos de inteligencia actúe descoordinadamente con el resto. Eso como produciendo Antonio, una especie de celo entre unos y otras instituciones. Eso no puede pasar. Yo entiendo, Antonio, la necesidad de coordinación, y también entiendo los fantasmas del pasado y el mal uso que en algún momento se le puede haber dado a las agencias de inteligencia que explican estos fantasmas, por llamarlo de alguna manera. Pero también entiendo lo que dice Sebastián, que hay ciertas especificidades que la inteligencia que pueda estar haciendo, por ejemplo, el ejército, en los temas con nuestros vecinos, por ejemplo, tienen poco que ver, no tienen nada que ver necesariamente con lo que pueda estar haciendo la Policía de Investigaciones respecto de las bombas. Bueno, pero la Policía de Investigaciones, y en el caso de Carabineros, se acerca mucho más al tipo de inteligencia que se está planteando en este caso en el debate por el propio director de la ANI. Yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Primero, creo que estamos todos de acuerdo con que el hecho que sucedió con el atentado en el subcentro del metro es un hecho grave, es un hecho distinto, es un hecho que hay que llamar a la atención y es un hecho que hace participar el debate probablemente de una manera distinta. Pero tampoco podemos caer en la tentación de legislar en caliente. Creo que ese es un grave error que se ha cometido también en el pasado y que nosotros tenemos que evitarlo. Cuando uno tiene agentes encubiertos en un organismo que hoy día tiene una dependencia política, la tentación es muy grande, si nosotros no podemos permitir... ¿Pero cuál es la tentación en concreto? Hablemos sin como sobreentendido. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es el temor finalmente? Es que esto no se trata de temor o no temor. Esto, primero, hablemos de la experiencia internacional. Sí. Esto no es algo solamente que estemos debatiendo nosotros, sino que en la gran mayoría de las inteligencias del mundo, países que tienen bastante más riesgos de terrorismo que Chile, se hace de la misma manera que se propone o que se tiene Chile hoy día. Eso no quiere decir que nosotros no estemos, digamos, oponiéndonos a que se revisen las atribuciones de la ANI, pero en la gran mayoría de los países, salvo un par de excepciones, que son tipo Estados Unidos o Israel, que tienen obviamente bastante más que el caso de Chile, digamos, en caso de tener que revisar o anticiparse en términos de inteligencia, los roles de operación, es decir, en este caso de tener las facultades de hacer este tipo de trabajo vía agente encubierto, queda radicado en las policías, en los organismos especializados, y el rol de la agencia de inteligencia es un rol coordinador que además
solicita información oportuna para que ellos le presten información a esto. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo, Antonio, no es distinto a lo que ocurre en el resto del mundo. Pero yo lo interrumpí cuando estaba como complete la oración. Usted dijo el riesgo de... Bueno, ¿cuál es el riesgo? Es súper claro. Cuando tú tienes un organismo que tiene dependencia política, en este caso, le reporta al ministro del Interior, no puedes tener agentes encubiertos que solamente le reporten una línea directa a un sector político de la población. Eso es impresentable. Eso es una falla gravísima al control democrático del país. Pero hay que decirlo con todas sus palabras. Lo nombra el gobierno, precisamente. Bueno, exactamente por lo mismo estoy diciendo que entonces, no pueden haber agentes encubiertos. La tentación es brutalmente grande y vuelvo a insistir, eso está fuera del control democrático de cualquier país, no solamente del control del país, del control democrático de Chile. Nosotros no podemos permitir que existan figuras que no corresponden. Es súper viable que nosotros revisemos el rol de la ANI, es súper importante que nosotros metamos este tema en el debate. Es súper importante que nosotros, es más, vamos por aún despolitizar más la ANI. Perfectamente el director de la ANI podría ser nombrado por la presidenta, ratificado por un alto quórum del Senado, revisar probablemente los periodos de duración que tenga para que no dependan del gobierno de turno, pero de ahí a entregarle atribuciones operativas a agentes encubiertos civiles, que no son además los especializados, y los especializados aquí, vuelvo a insistir, investigaciones y Carabineros tiene profesionales que están absolutamente preparados para poder asumir este tipo de roles, y lo pueden hacer a solicitud del propio director. Pero el hecho es que no estaban preparados, el hecho es que se empezaron a producir cientos de bombazos en los últimos años. Y además cuando hablamos de esta legislación en caliente de la que hablaba usted, los cuestionamientos a la ANI vienen desde hace mucho antes, no son de ahora. Bueno, preguntémonos qué es lo que no ha funcionado. Creo que es válida la pregunta. ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Es efectivo? Da a suponer, porque también esto es obviamente algo que se maneja con cierto grado de reserva y en general nosotros no conocemos lo que está operando, pero da para suponer que probablemente la coordinación entre los distintos organismos que hacen inteligencia en el país y la propia ANI probablemente no ha funcionado como debiera funcionar. Es un tema que es absolutamente legítimo plantearse. Antonio, está bien, nosotros estamos opinando todos desde afuera, ¿no? Pero este domingo en el Mercurio, en el cuerpo de reportaje, aparece una entrevista que me parece bien reveladora de Igor Carrasco, ex agente de la ANI y quien desde adentro, con experiencia de 11 años al interior de esta entidad, dice que en el fondo la ANI está funcionando como un think tank pagado por el Estado, donde en definitiva daba a entender que las investigaciones que se remitían solamente a la revisión de la prensa nada más. En el fondo que era bastante poco útil. Y defendía la posibilidad de tener agentes encubiertos. ¿No le parece esa una visión válida considerando que viene desde adentro, que sabe cómo funciona este sistema de inteligencia? Leí la entrevista, la leí con bastante cuidado. Y me parece que lo que él revela es bastante preocupante, porque obviamente la ANI no tiene solamente atribuciones para leer el diario y hacer informes respecto a lo que está leyendo el diario. Eso son las atribuciones legales hoy día. Entonces, si lo que él plantea es que lo que está ocurriendo en la ANI es exactamente eso, obviamente es preocupante. Aquí vuelvo a insistir, el director de la ANI es el que convoca al Comité de Seguridad. Y si se convoca al Comité de Seguridad, él, por supuesto con la orden de un juez competente, está facultado en caso de que lo requiera de solicitar agentes encubiertos para las organizaciones que se estimen que son sospechosas, que podrían ser susceptibles de este tipo de atentados. Por lo tanto, si ese rol no se está cumpliendo, es válido que nos preguntemos. Y lamento, digamos, diferir del agente o ex agente encubierto que hace esta entrevista, o ex funcionario de la ANI, no me acuerdo exactamente cuál era su rol dentro de la ANI, pero si él deja al desnudo efectivamente que lo que se está haciendo probablemente en la Agencia Nacional de Inteligencia es una parte de la pega, bueno, eso obviamente refuerza aún más el debate. ¿Se está cumpliendo realmente el rol de coordinación que debe existir hoy día en la ANI respecto al resto de los organismos? Claramente da a entender que no. Da una frase que me parece que es bien clara: no puedes hacer investigación propia teniendo información ajena, es lo que dice. Es que eso, yo difiero absolutamente de eso. Porque no es que las policías e investigaciones tengan que tener una especie de objetivo distinto al objetivo de la ANI, si los dos están buscando exactamente lo mismo. Aquí, ¿por qué no puede existir coordinación entre distintos agentes? En todo el mundo existe, ¿por qué en Chile no podría existir coordinación entre la gente que hace inteligencia y la gente que las policías que tienen los agentes encubiertos? ¿Por qué él plantea que en Chile eso no puede existir si en todo el mundo funciona así, de esa manera? Me parece que, vuelvo a insistir, yo creo que es súper importante que revisemos lo que está ocurriendo en el país, es súper importante que revisemos las modificaciones legales si se requieren, pero tampoco podemos legislar en caliente, que creo que ese puede ser otro grave error.
Yo creo que hay algo que no está funcionando en el país y es legítimo que nos preguntemos qué es lo que no está funcionando, y yo pongo atención en cómo se está realizando el rol coordinador de la ANI hoy. Y será seguramente parte del debate que se está dando en materia política respecto a la ANI. Muchas gracias por haber venido, Antonio. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti también, Paola.